¿Qué le dirías a la gente que tiene la esperanza de que esto cambie? Hay mucha gente que todavía está esperanzada en que hay que esperar los resultados. Yo creo que sí. En este momento, los gobiernos de los estados, según entiendo, no han recibido todavía las participaciones federales que llegarán. En el caso de Chiapas, dicen que a finales de este mes o a principios de abril. Y hay que ver qué tanto la gente aguanta para ver los resultados. Ajá. Sobre todo en la parte económica, que creo que es lo que más le duele a la gente, ¿no? Por la crisis tan fuerte que hay económicamente. El bolsillo y la mesa. Esa parte es la que más duele. Entonces, los programas de Andrés Manuel todavía no se han puesto en marcha. Entonces, hay que esperar este año. ¿Qué tanto la gente va a esperar para sentir los resultados? No lo sé. Pero cada vez, mientras más tarde, más se desgasta la figura de Andrés Manuel, pienso. ¿Y en el ámbito estatal? Pues en el ámbito estatal simplemente no hay ningún cambio, seguimos igual, yo no veo ningún cambio. Ajá. Cambiaron algunas cosas, que es una copia de lo de Andrés, de no usar aviones para el traslado. Ajá. Pero en lo demás yo no veo ningún cambio. ¿Y en el ámbito local? Igual, tampoco, no veo ningún cambio, alguna acción siquiera que uno diga, esto marca una diferencia con el anterior ayuntamiento, con los anteriores. No lo veo. En el caso del ayuntamiento, tal vez la realización de las sesiones del Cabildo abiertas, me parece que es un avance que han logrado mantenerlo, no sé cuánto tiempo más, pero lo han sostenido semana a semana. Y los jueves ciudadanos. Y los jueves ciudadanos. Pero de ahí no veo acciones, no hay obras, ya son 5 meses de este gobierno y yo no veo ninguna obra que hayan hecho, ninguna obra. Alguna vez platicaba con una presidenta municipal de San Cristóbal y decía ella, mira Hugo, porque le decía, alguien llega la primera vez, puede llegar la segunda, en la tercera, si no hay solución, empieza la molestia. Y me decía ella, fíjate, ahora es funcionaria en cultura, me decía, fíjate que hay gente que con solamente que la escuches ya es un avance y se conforma. Dice, bueno, le digo, es la primera, la segunda vez, pero si no hay soluciones, tiene razón Helio, tiene que haber algo que rompa con lo que ya hemos visto. Y bueno, sí, y que nos haga tener lo que nos han dicho, esperanza de que va a haber un cambio en la cuestión política. Entonces, en el ámbito nacional hay que esperar. Hay que esperar, ahí me parece que hay que En esperar el los estatal nada, tiempos. ¿y el local? Tampoco, yo no veo ningún cambio respecto a las administraciones anteriores. Nada que digas tú, marca un cambio, no lo veo. Yo no lo veo. ¿Tú qué dices, Pepe? Bueno, en el ámbito nacional, bueno, en los 3 ámbitos hubo cambio. Estamos ahorita grabando porque no tenemos en vivo. La situación es, por ejemplo, en el tema de la gasolina, es muy fácil prometer desde la oposición. La realidad de la gasolina, pues digo, para el que lo quiere estudiar, ahí está. El dinero, el aumento, ¿por qué vale más la gasolina en México? Es por impuestos. El 30% del precio del combustible se va en impuestos. Digamos que 7 pesos de los 20, 21 que vale ahorita son impuestos. Estos impuestos es de lo que financia parte del gobierno. Estos impuestos nos dan hospitales, nos dan carreteras, nos dan pues todo lo que hace el gobierno. Quitar esto, pues simple y sencillamente no tendría recursos el gobierno. El gobierno no puede fijar los precios de la gasolina, se fijan internacionalmente. Gran parte de la gasolina que consumimos en México viene del extranjero. Entonces, en campaña sirve llegando, yo bajo el precio de la gasolina. Es mentira, es un mundo globalizado, ¿no? No puedes tener tanta injerencia en la economía internacional. México es uno de tantos países. En el ámbito estatal coincido plenamente con Helio, pues estamos en un compás de espera, pero las directrices, el carácter que ya se puede empezar a ver de los gobiernos no es el óptimo para Chiapas. Creo que vamos a tener un gobierno gris, no va a ser un gobierno de que tome decisiones importantes. Gris y tibio. Sí, es totalmente, se ve un gobierno no fuerte, pues. En Chiapas y en México nunca hemos tenido gobiernos fuertes. Pero si aparte te llega un gobernante el de con ese carácter... ¿No era? Pues sí, pero tampoco te daba para que gobernabilidad. Era fuerte él como persona. Los gobiernos no te dan para mantener la gobernabilidad en Chiapas. O sea, hay problemas serios de la misma estructura. La misma ciudadanía no estamos acostumbrados a que impere el Estado de Derecho, a que seamos
completo, más del centro para el sur. Y en el plano municipal, bueno, pero no se están cumpliendo. Básicamente lo que está haciendo es esto de cabildo abierto no quiere decir que le abran las puertas a la gente. Son importantes a seguir. Uno es la transparencia, situación que no la ha habido y por lo tanto no ha comenzado el cabildo abierto. Dos es la participación y tres la colaboración. Tendríamos que empezar por la transparencia y es lo que ha faltado precisamente. En la sesión de ayer comentaban, bueno, vamos a deliberar sin información. Bueno, pues es simulación. En la Comisión de Hacienda les pasan la información que requieren para sacar un dictamen y en el Pleno menos. Entonces están simulando, están engañando a la gente que hay un cabildo que está deliberando cuando los mismos regidores no tienen la información, que de menos la población. Ayer se hablaba de casi 25 millones de pesos en obras que las suspendieron porque dejaron sin efectos jurídicos una acta de cabildo de fecha 29 de septiembre del 18 y por eso no se ve obra. Que este finiquito de estas obras, que son como 40 obras probablemente, deberían estarlas inaugurando ahorita. Pero como tiran esa acta de cabildo, lo que ocurre es que esas obras quedan en un limbo suspendidas. La ley dice que cuando no ejerces el recurso federal, lo tienes que devolver el 15 de enero. Y si estás en vías, te da un plazo hasta finales de este mes de marzo. Esas obras fueron, ahora sí que derribadas jurídicamente, cuando tiran esa acta de cabildo que planteaba los finiquitos por pagar. Dijo la presidenta y el síndico que no iba a permitir que el gobierno de Cancino ingeriera y tuviera injerencia en su gobierno, siendo que los programas de obra pública federales pues, son anuales, como todos los programas, ¿no? Entonces, pues, sí te dejan presupuestado, le dejaron 20 y tantos millones de pesos para pagar esto, dijo que no lo iba a permitir, no sabemos si es ignorancia o qué pasa por ahí. El caso es que todas estas 40, 50 obras que estarían inaugurándose a finales de año, principio de pues no ocurrió. Ahora están con el problema, porque, con la Auditoría Superior de la Federación no se juega, no es lo mismo que el Estado. Entonces, si este dinero no logran revertirlo como intentaron hacerlo en la sesión pasada, en donde de nueva cuenta van a dar la oportunidad a que estas obras sí se paguen, pues nos vamos a quedar sin 25 millones de pesos, que para el poco presupuesto que tenemos va a ser un bastante fuerte. Entonces, creo que en todo el país, en el ámbito federal principal, estamos pagando el aprendizaje de estas nuevas autoridades. Ya nos pasó cuando se enfrentaron los diputados de Morena que querían quitarle las comisiones a los banqueros, tuvimos desequilibrios en la economía nacional y siguen habiendo ese tipo de errores. O sea, es muy fácil desde la oposición gritar, arrengar, decir cuando lleguemos nosotros este será un país maravilloso. Estándole en el encargo no es lo mismo. Y de repente se le acaba dando la razón a autoridades que criticábamos mucho, porque solo el que está ahí al frente con la responsabilidad es el que sabe realmente cómo está la situación. Don Arturo Morales, con toda la experiencia que ha tenido en puestos, ¿qué deberían hacer autoridades para dar un golpe de timón y decir, aquí estamos, y empezar a demostrarle a la gente que efectivamente hay un cambio? El golpe de timón. Ajá. Bueno, pues el golpe de timón es el que no se ve, precisamente es el que está inmerso en todo esto que muy bien han estado narrando, creo que y nuestro amigo, el mejor periodista del sureste. Gracias. Y de Centroamérica también. Eso. La cuestión es bien compleja, pero a la vez es muy interesante, porque nosotros vamos de municipio a gobierno federal. ¿Por dónde se empieza? El gobierno federal maneja los presupuestos federales, que son el grueso y el alimento, por decir algo, para cualquier actividad de tipo político, a condición de que no exista otra. ¿Cuál es la otra posibilidad que tiene, por ejemplo, el estado de Chiapas si no recibe transferencias federales?
por diferentes conceptos o criterios, si todavía el presupuesto federal, que es el que marca verdaderamente la política, No llega. no solamente no llega, todavía no se aplica a cabalidad, porque están en los ajustes. ¿Y cuál ha sido el ajuste? Estamos hablando de ajustes. Pudiéramos hablar, y los economistas pudieran encontrar un mejor lenguaje seguramente, fueron recortes a gastos que en principio se consideraron superfluos, o sea, gastos que no reflejan el sentido de la política. Ahí está Como la venta de las no, pero unidades. la política, Ajá. la política económica redistributiva del ingreso nacional hacia la sociedad, que debe ser la característica de un gobierno federal y en particular la característica del gobierno que encabeza este cambio, que es López Obrador. Entonces tiene todo para hacerlo. Dominio en las cámaras amplio. Ya lo señalaba en parte Crockett. Como ese dominio, esa mayoría, que es la oposición, es menos que ridícula. Es decir, el PRI tiene creo que 6 diputados, 15, 20 Ajá. senadores, no sé cuántos tiene, pero no hace realmente un contrapeso para equilibrar muchas acciones que, pudiendo ser de buena fe, pueden dar un resultado distinto. Por ejemplo, esta cuestión de los energéticos. Pemex era el gran surtidor de las finanzas nacionales. Cuando producía, vendía y estaba sujeta a la alza o baja del mercado mundial. Esta discusión y la otra refinería, bueno, México es propietaria de una gran refinería en Texas, o no sé en dónde, que surte, vende a la empresa. Copropietario. Es Con los copropietario, gringos. sí. Bueno, administrativamente tiene y jurídicamente tiene otra personalidad, pero al final de cuentas es capital nacional. Pero ¿qué sucede con los energéticos? Yo recuerdo hace mucho que platicábamos y alguna vez hemos tenido toda la experiencia de ver cómo es la competencia de países no productores de petróleo, pero sí movilizadores de sus unidades de comunicación a través de la gasolina, que compran, venden, revenden, refinan y hacen una serie de cosas. Y sin embargo, tienen un producto bruto mayor que el que nosotros tenemos y niveles de bienestar mejores. Me refiero a países no productores, estrictamente Italia, Francia, el mismo Alemania. ¿Cómo le hacen ellos para tener la economía más fuerte, porque es la de referencia, de la que nos tratamos supuestamente de zafar? Y esta cosa de la globalización, bueno, pues es el dominio de estos países que tienen un ingreso, que tienen un nivel de vida, que tienen inversiones, que tienen tecnología y, bueno, ¿qué cosa es lo que verdaderamente tienen? Una mayor capacidad para aprovechar elementos escasos, en este caso el de la naturaleza. ¿Cuál es la fijación que tiene López Obrador en levantar, revivir petróleos mexicanos y la otra purificadora, ¿cómo se llama? De Tabasco, no sé cómo se llama, Dos Bocas, o no sé. Es una refinería. Por eso, una refinería. Ajá. Buscar que los energéticos bajen tanto como sea posible, pero el mercado internacional puede que lo permita cuando termine la obra, o puede que no lo permita, o puede que no termine la obra. ¿Qué es lo prioritario para este gobierno? Redistribuir ingresos. Es decir, por eso los recortes a determinadas partidas los están aplicando de una manera también polémica. Porque Es que no alcanza para todo. exactamente, es decir, por mucho que redistribuyas, Sí. vas a redistribuir porque hay otra limitante. López Obrador dijo que no iba a modificar el esquema de impuestos. Entonces, ¿de dónde capta? Ni endeudamiento, Ni que es la otra endeudamiento. fuente. Bueno, son fuentes necesarias y no pueden inventar más, salvo que sean autárquicas las repúblicas.
que produzcan todo para todos en la medida en que todos lo deseen. No se puede, por eso hay Eso tanta... no- Bueno, dicen que las utopías nunca hay que descartarlas, porque son metas a alcanzar, Sí. aunque sean ideales, pero poco a poco se van consiguiendo. Si no hay el dinero federal, si fíjate, la medida administrativa fue reducir representantes federales diciendo que el gasto burocratizado para pagar a tantas representaciones delegacionales en los estados de 14, 15 secretarías federales, lo reducen a uno y la crítica se ve encima. Porque le restan posibilidad de maniobra a la misma administración pública. Es cierto, tienes un ejército de burocracia, tienes directivos que pueden ser técnicos o no técnicos, puedes multiplicar salarios altos. La medida de los salarios también fue tomada en su reducción. ¿Para qué? Pues para hacer ahorro, no tiene otra explicación. Aunque estrictamente en lo que es la teoría política, contradice a la izquierda. Bueno, por eso, pero la medida es esa. Es decir, ¿de dónde vas a sacar? Tienes que recortar, tienes que sacrificar. Y para los programas asistencialistas. Igualmente. De ahí los va a tomar sí. para que haya para... Sí, pero allá va otra cosa. Pero esas son las cuestiones que habría que también... ¿Qué programas sí? ¿Cuáles Sí. no? ¿Cuáles sí, cuáles no? Y además, hay otra cosa. Bueno, finalmente es una batalla político-electoral Ese ahora es el meollo, y ¿no? será una política electoral a ¿Desde futuro. Desde antes de ya. Desde hace 20 años. Ahora, Sí, ya cuestión- están hablando de quiénes pueden No. sucederlo Sí. desde este momento. Sí. Por cierto, yo les recomendaría de veras, si lo tienen la oportunidad, yo la tuve de casualidad. Acabo de publicar Tatiana Cloutier, A ella me refería. El libro. A ella. la acabo de publicar, Sí. yo tuve la oportunidad en el aeropuerto, conseguí. Las y le experiencias dije, en la campaña. Sí, pero no es la experiencia. Ajá. ¿Cómo se vinculan? ¿Por qué se vinculan? ¿Y para qué se vinculan? Esa es la pregunta. Ajá. Sí. Ella con el Pues, presidente. ¿cómo se...? Ajá. Claro. Sí. Fue una campaña que tiene una composición de mosaico. Es decir, ¿por qué de mosaico? Bueno, todas son de mosaico. Es decir, vas uniendo pedazos hasta cuadrarlos o dejas mosaicos deformes. ¿no? Depende del retazo, ¿eh? Exacto. Entonces, todas estas cuestiones también implican ideas, ideología, conjunto de ideas. ¿Qué busca cada grupo? ¿Qué busca cada representativo? ¿Por qué están ahí? Y finalmente, en la toma de decisiones, es en donde se mide realmente la unidad, la cohesión de un gobierno. Hasta ahorita no hemos visto realmente choques internos, contradicciones muchas, Sí. sí, pero no choques internos. Sí, una Bueno, cosa dice un funcionario, por ejemplo, Bueno. un funcionario de Secretaría de Hacienda decía, ya no va a haber dinero por el momento para la refinería de Dos Bocas. Sí, sí. Sale sí, porque el la prioritario... secretaria de Energía, sí señor, sí, y luego el presidente dice sí, Claro. y el lunes anunciamos. Son Claro. contradicciones nada más. Sí. Hasta ahorita. Sí. ¿Por qué razones? Porque quien va a dictar la política y le va a plantear es el presidente. ¿Por qué razones? Es nuestro régimen presidencial. Hoy más que nunca presidencial. Claro. Ahora, pero lo importante es, decían, bueno, Chiapas. Vámonos para Chiapas. ¿Por dónde quieres que entremos? Aquí sí es Por puro Oaxaca. retazo. Lo que... ¿Por Oaxaca, por Tabasco, por Guerrero o por nuestros vecinos de Centroamérica? Las cosas en Chiapas ya se le complicaron a Chiapas muchísimo, pero muchísimo. La cuestión de la migración, que dice, bueno, pues no es una causa estrictamente, no lo sé, puede ser estrictamente local del Istmo, o puede no serlo, pero la verdad de las cosas es que la dictadura de las decisiones sí está clara. La postura del maestro Trump, como
Vicente. No es precisamente suave, y no ha sido precisamente diplomática, ni ha sido precisamente Política. vecinal positiva, ¿no? No, no lo es. Estas cosas, de una u otra manera, complican a la vida del estado de Chiapas, que yo insisto, desde 1994 Chiapas cambió por la movilidad del movimiento zapatista, que quítale lo positivo o negativo que haya tenido de cuántos años, no sé, 20, 25 años, pero hay una cosa que es cierta: la gente se movió en todas las poblaciones, otras vinieron, las poblaciones crecieron, las necesidades crecen, y Chiapas no tiene industria, no tiene agricultura, no es cierto. Bueno, pero hablamos... Por ejemplo, la frailesca, permíteme. la mazorca de oro. Pero era una mazorca de mentira. ¿Cómo? Pero sí producía Sí, mucho sí, maíz. producía. Bueno, Era real la Bueno, producción. Lo peor, no tenemos vías de comunicación Está para mover las bien, mercaderías. está bien, producía. No sé cuál sea Ohio, tal vez el productor más grande de los Estados Unidos, produce para guardar su maíz y regular el precio mundial. Bueno, Villaflores, que tengo grandes cuates, ojalá que no lo estén escuchando, porque son agresivos, fuertes. Los de la Real. Muy buenos, la Real. Le han dado una gran fantasía a su región, y qué bueno, porque con eso han podido componer 100 kilómetros de carretera, que es lo único que deja, creo, El güero. tu gran amigo, senador por... Ahora yo. Que todavía entramos, ese va a ser buen tema, ¿no? Bueno, pero la cuestión es la siguiente: ¿cuál es la economía de Chiapas? Que en Estados Unidos nada más faltaría agregar, reciben un subsidio brutal, ¿eh? No es real. Bueno, pero ahí te va. ¿Cuál es la economía real de Chiapas? En Chiapas yo no he visto, sinceramente, no he visto que alguien toque un problema como el despido masivo a una base burocrática local. Ha habido un despido masivo. Y están en un proceso igual de secar fuentes que se estaban yendo. ¿Para qué? Pago de deudas. No hay fuentes de deuda. No hay buen comercio. ¿Qué es lo único que hay, Hugo? Turismo. Bueno, y ese turismo, por lo que antes de la plática mantenía Helio. Helio, nos está diciendo que el problema magisterial le causó un grave hueco. De veras, ¿por qué? Porque el turismo es movilidad. Si tú no tienes las puertas abiertas, no vas simplemente. Y se asustan y ya no vienen. No es que se asusten, es que no pueden llegar. Ya ni siquiera se asustan. Ya pasamos del turismo de aventura al de... Exactamente. Bueno, A ver, No la pasa. otra, pero permíteme, porque le diste al clavo y ahora sí, deja terminar. San Cristóbal, que crece de una manera exponencialmente brutal. Ah, en habitantes. En habitantes y en obra. Tú nada más mira, y lo reto, ustedes que conocen la realidad de todos los días, vean la cantidad de vehículos, de traslado, Sí. de materiales de producción, de construcción que se mueven en la ciudad. Ya no veamos la competencia por la movilidad del peatón, que es combis, libres, todo. ¿De qué vive? ¿Cuál es la verdadera economía de San Cristóbal? Eso es lo que la presidencia municipal y las administraciones municipales y el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, nunca nos ha dicho. Decían, por ejemplo, Helio, decían Informalidad. que la verdadera plataforma que sostiene a San Cristóbal es el magisterio. Ah, bueno, ¿Por ¿tiene qué? razón? A ver, sí, porque Helio, cuando están en paro, se viene abajo todo. Subes con un taxista y le dices, oigo, no, mire, con este problema del magisterio, todo tiene que ver con el magisterio. Y decían, por un lado, y luego el comercio y el turismo. Tú has estado varias veces cerca de Andrés Manuel López Obrador.
estuviste muy Sí, cerca sí, mucho sí, tiempo. sí, anduve en la campaña. En la campaña En y campañas. platicaste seguramente con él, no a través de las entrevistas, sino estuviste por ahí. ¿Tú qué piensas de él? ¿Piensas que en efecto sí va a lograr este cambio? Por lo que tú pudiste observar de su personalidad y demás. Yo siento que voluntad sí tiene, buenas intenciones tiene, me parece que es un hombre bien intencionado, es un buen político, creo, que conoce de la historia, pero hay que entender que hay inercias locales e internacionales, hay muchos intereses que no lo van a dejar pasar tan fácil. Como decía hace un rato don Arturo, las políticas actuales ya están enfocadas hacia el siguiente sexenio para posicionar partidos o personajes. Entonces todo eso va a tener que ver, el PAN, el PRI van a hacer su trabajo para evitar que haga Andrés Manuel una buena administración y pueda seguir Morena gobernando. Entonces hay inercias que se van a poner, insisto, pero sí creo, yo sí lo conocí más o menos, lo traté y así en corto, sí es un hombre bien intencionado y que quiere hacer bien las cosas. Estamos viendo que le está costando mucho y en algunas cosas que había prometido pues no está cumpliendo, ¿no? ¿Cómo cuáles? Lo de los combustibles que hablábamos, ¿no? Ah, la que no gasolina. depende El totalmente de él. ejército. No compete totalmente de él. Y ahora la creación de la Guardia Nacional, que es una militarización del país, pero pues tampoco hay otra forma de combatir la inseguridad, o sea, es complicado, me parece que el tema es muy complicado. ¿Va a funcionar o no va a funcionar la Guardia Nacional? No lo sé, hay que esperar los nuevos tiempos. ¿Tú confías en él? Yo sí, Ajá. todavía confío en Andrés Manuel. Ahora Sí. ya le pusiste el todavía. Todavía, porque cada vez se desgasta un poquito esa esperanza, pero a veces no entendemos que de la noche a la mañana no se puede hacer un cambio, no es por arte de magia. Finalmente es la misma clase política del país, a nivel federal, estatal o local, la que está gobernando. Son los mismos políticos Ajá. que pasaron de un partido a otro, se han venido reciclando. Pues tendríamos que traer a marcianos para que gobernaran para ver si cambia, pero si es la misma Y clase como política, dice Julio no. César Chávez en las funciones de Vox, bien lo dices bien, dice, lo dices bien. El asunto es que hay que esperar. Yo pienso que la clave es hay ¿Quién que sabe esperar. qué tiempo? Pero- tanto? Yo creo que un año sería tal vez razonable para ver los resultados de los programas, de las políticas sociales, que es lo que la gente está esperando. Me parece que al cabo de un año ya podrá verse. Yo creo que sí. Ya Y veremos si le va eso. bien a él y les iría mal a los partidos de oposición. Por supuesto. Por eso es que Por eso lo van a estar le van a meter, torpedeando sí, siempre. Claro, eso es lo que yo creo. porque si se va por la libre, Es para que gobierne varios sexenios Morena, ajá, ¿no? Si la administración de Andrés Manuel es muy efectiva, si finalmente resulta un cambio favorable, pues Morena va a seguir, sea quien sea su candidato, seguramente va a ganar el siguiente sexenio. y dicen los que saben, y ahora mismo lo estamos comprobando, porque si tú ves los medios de comunicación, el tema es ese. El tema inevitablemente es ese, Andrés Manuel López Obrador. Dicen que para eso es muy hábil él. A Andrés ver. Manuel marca la agenda todos los días, desde tempranito con su conferencia mañanera, marca la agenda del día Y da varias notas. y da muchas notas. Y luego los tiene ya mucho margen porque él ya se adelantó, va un paso arriba. Tres Esa pasos, parte- dice adelante lo que decía del libro. Dice que él siempre va 3 pasos adelante. Esa parte la tiene muy clara desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Imponía la agenda desde temprano y es lo que está haciendo ahora. ¿No se va a desgastar con tanta mañanera? Yo pienso que no. La gente siempre está queriendo saber información y él está dando información. La puede manipular conforme a Ya sus lo hizo en el intereses, gobierno de la Ciudad de México, ¿no? pero me parece que sí le funciona y le va a funcionar. Creo que le va a funcionar. Sí, porque se adelanta a la A información. todo. Ya cuando los opositores quieren pegarle, pues él pegas abajo y ya no hasta arriba. O los analistas. Claro, sí, claro. Bueno, una cosa por otra. ¿Eso se tendrá aquí en el municipio? No creo que funcione. En materia de información. Bueno, no sé, yo creo que no funcionaría. Necesitas tener a alguien muy hábil para hablar, para transmitir el mensaje. Y creo que a nivel local no lo veo funcionando. Necesita ser alguien muy hábil, repito. Para estar Para con los temas. poner una agenda. Y como que la discusión a nivel local es menor que a nivel nacional, ¿no? Creo.
Pero la discusión, Pepe, la discusión se da en Facebook. Bueno, las benditas redes sociales, ¿no? Veo el grupo que tienes ahí con varias personas, entran, salen y entran. Y a ver, ¿qué resultado de todo eso, Pepe? Bueno, las redes sociales, como hemos comentado aquí, llegaron para quedarse. Ya no va a haber alternativa y creo que por ahí se van las encuestas. Andrés Manuel habla de que gracias a las redes sociales logra brincar un cerco informativo que le habían puesto los medios tradicionales. Es muy interesante porque a veces confundimos un poquito lo que son los contrapesos con lo que es la oposición. El poder, por definición, crece por sí mismo y trata de ser cada vez más poder. El poder no se contiene a sí mismo, el poder es expansivo. Andrés Manuel va a querer quedarse 100 años para ganarle al PRI. Es normal. O sea, no hay ninguna persona, un ente de poder que diga voy a regular mi poder. Es muy difícil. El poder, por definición, es tendiente a acrecentarse. Y para eso, en un sistema democrático, se inventa lo que es la oposición. Tirarle y decir, nosotros somos mejores que tú y te voy a estar estorbando. La oposición debe ser oposición. Es como en un sistema de justicia. El abogado oposición no... inteligente. No. ¿No? Inteligente para los intereses de su poder. Eso nos cuesta trabajo entenderlo. Porque, digamos, en un juicio hay un abogado, hay un defensor. Sí. El defensor no puede empezar a acusar un poquito al culpable, ni el fiscal va a estar tratando de defenderlo. Cada quien hace su trabajo. Digamos que estos son como oposición. Y hay un juez que decide. En la política pasa algo parecido. La oposición debe ser oposición para que le sirva a la democracia. Aquí en San Cristóbal, y puedo citar nombres porque es muy aparente lo que se ve, digamos, hay 3 regidoras de oposición. Ya le dieron al traste a la cuestión legal de los equilibrios democráticos. El que gane a partir de esta última elección ya tiene mayoría calificada. Los 3 de oposición no están haciendo precisamente oposición. Por ejemplo, la regidora Carla Lugo Sarmiento pareciera más de Morena que los mismos de Morena. La oposición debe oponerse y debe llevar a sus aguas. Pero con argumentos, Pepe. No por sistema. Yo creo. Ahora, es una oposición por sistema, pero sí. Voy a comentar algo sin políticamente argumentos. incorrecto. La oposición lo que quiere es llegar al poder. ¿Cómo? Como se pueda. Desgastando al poder. Eso es, sí. Pero lo interesante no es tanto la oposición, que ahorita, como decía bien Arturo, ¿cuál oposición? Digo, no hay oposición. Ahora les toca a ellos tomar tribunas y estar haciendo los ridículos que antes hacía Morena. Bueno, lo que sí es muy importante son los contrapesos. Y los contrapesos se encuentran ubicados del lado de la sociedad civil. Y creo que ahí hay un grave problema en la relación que tiene Andrés Manuel con su interrelación con la sociedad civil. Hay, de repente, desde esas mañaneras que ya se está viendo como un púlpito, dice, todo esto no sirve. Toda esta parte de la asociación civil está podrida, es corrupta, y no es cierto. Ese es un grave problema. Entonces, yo coincido, somos un país presidencialista, pero sí estos contrapesos son importantes. No tiene el poder Manuel, ni Morena, ni nadie para terminar con estos contrapesos, porque el contrapeso acabamos siendo nosotros mismos. ¿Qué es la sociedad civil? Somos nosotros, pero actuando de manera organizada. Hay muchos grupos. México ha caminado enormemente. Los cambios se dan muchas veces no por los políticos, sino por estos contrapesos de la sociedad civil. Digamos, en el caso de Fox, no se le puede dejar de reconocer, por ejemplo, el Instituto de Transparencia. Pero el Instituto de Transparencia, que nos ha servido mucho hasta la fecha, que él lo inaugura, y por cierto, ¿se acuerdan de las toallas, Sí, claro. aquel conflicto de Sí. toallas carísimas, Sí, ¿no? sí. Él mismo le llega, pero es presión de la sociedad civil, del contrapeso, no de la oposición. La oposición va a querer llegar al poder y va a tratar de mantenerse ahí, por definición es eso. Es como decirle, bueno, los empresarios tienen empresas con responsabilidad social, sí, pero de pasadita. El fin del empresario es ganar dinero con el mínimo de recursos invertidos. En política igual. Y de repente, como sociedad, ingenuamente se le pide a la oposición que actúe como hermanita de caridad, es desaparecer.
Recordemos, por ejemplo, la oposición en la época de José López Portillo. Ya no había quien compitiera con él. El mismo gobierno tuvo que empezar a repartir espacios para que pudiera seguir simulándose lo que en ese tiempo era una democracia inexistente. Inventó ¿no? partidos políticos. Es que se requería. Ahorita va a volver a pasar. No, ahora hay no sé cuántos en lista de espera. Y muchos probablemente auspiciados y financiados por el mismo sistema, el gobierno. Ahora, don Arturo, el sistema Sí. partidista tiene vida. Mira, tiene que tener, porque si no, no hay más futuro que el que están describiendo. Tiene que tener, porque ya no vamos a hablar de multiculturalidad, no. Realmente la sociedad mexicana está tan diversificada, lo que decía Crow. Hay grupos de comerciantes de todos los años, de todas, de naturaleza, origen y tendencias. La no monopolización de la representatividad de lo comercial obedece precisamente a la multiplicación de criterios en el ámbito de la iniciativa privada. La ¿Qué ley de quiere usted competencia decir? económica. Claro, Que la Canaco perdió peso por eso. ¿No? no es que haya puede que haya perdido número, pero abusados ganan en calidad, en presencia, modifican actitudes, modifican Pero mercados. aquí desaparecieron. Bueno, ¿Se acuerda que permíteme. eran una fuerza Sí. poderosísima? Que en 2 ocasiones que yo recuerdo hicieron que viniera el gobernador Sí, Patrocinio González y Salomón González Blanco. sí vinieron, hombre. Sí, pudieron haber Sí, venido todo no, el pero tiempo. nos obligaron a que vinieran. Sí, Ahora, tú dices los obligaron. pues sí. La verdad es otra. No habían grupos interlocutores. No lo habían. Ahora no lo hay. Un grupo es aquel que tiene una presencia, tiene sus ideales, tiene sus objetivos, tiene presencia real, número, capacidad económica, posibilidad de movilizarse y expresión. Si esas características no son respetables. Sí. Bueno, Yo decía, es don Absalón Castellanos fue el que vino aquí Y coronó. presionado, presionado por un grupo de comerciantes Sí, de la Canaco. claro, Le porque- hicieron que viniera, que tuviera una sesión amplia en la Canaco, etcétera. Don Patrocinio despachó en el Palacio Municipal, tuvo una, como ahora se hacen, jueves ciudadano, y sí. desfilaban las Sí, personas ahí sí, sí. planteándoles sus problemas. sí, pero tenían- Porque no había intermediario. No, porque tenían también la capacidad de solución. Actualmente no tienen la capacidad de solución. Ahí están los problemas. Si no, no tuviéramos problemas. Los problemas que tenemos, los agudos, resolvieron malamente y hubo corrupción. Es algo que tampoco nuestra sociedad, la chiapaneca, ha querido discutir cabalmente. El sexenio de Manuel Velasco es sumamente polémico y sumamente trascendente precisamente en todo esto. Persiste. Pero nos dejó una desgracia. Pues es por eso, por lo que debe de revisarse. Tú decías, aquellos venían, sí. ¿Cómo vino Sabines? Con una bolsa de dinero a la izquierda. Sabines el papá. Por eso. Y el otro como el... No, lo dejó también una Bueno, desgracia. sí, pero ¿quién lo corrige? Es decir, por eso sirve la oposición. Para eso es la oposición. Para regular el exceso de un poder ejecutivo. Usted que estuvo cerca, ¿quién le contradecía a Juan Sabines Gutiérrez? Pues ninguno, porque porque nadie estaba en su natural salud, maestro. Pues todo el mundo andaba en otro mundo, tú sabes a qué me refiero. Y el nuevo y el otro, pues el otro es el colmo, es el Maradona del estado de Chiapas. ¿Por qué el Maradona? Cómo se volveaban, ¿no? El hijo. Guerrero. Todo eso nos da una descomposición, ¿no? O una posibilidad de recomposición, pero tiene que ser serena, tiene que ser pensada, algún día tiene que ser inteligente.
Te voy a poner un ejemplo. Hay quienes ya no lo vamos a ver. Lamentablemente, pero te podrán decir algún día los que te visiten, a este emisor de la opinión pública se debe, ¿no? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, el mismo cambio, quiero regresar a lo que hemos dejado pendiente, la cuestión de Chiapas. En ese mismo efecto, con esa misma velocidad, con la que está empezando a caminar el gobierno federal, en Chiapas no se refleja. Ustedes empezaron con la plática de que, bueno, ¿y qué está haciendo la administración pública del estado de Chiapas? Sí. ¿Y qué está haciendo la administración pública municipal? Helio dice nada. Bueno, ¿por qué es que esto sucede? Hay una cuestión que puede que no se acepte, pero es real. Los gobernantes deben ser creativos también. Creativo. El gobernante no es una máquina. Por eso es gobernante, porque se puede acomodar inteligentemente a los grupos, a las opiniones que diariamente lo nutren o lo rechazan. No es un autómata. Es decir, a alguien que tiene responsabilidad o que lo obligan a tenerla, necesariamente tiene que ser creativo, tiene que hacer más con menos. Y ese menos, si no existe, debe de crearlo. Por eso es la honestidad, para eso. Tanto ingresa, tú vas a determinar a qué va, pero antes debes conocer qué cosa es lo más urgente, o qué es lo que quiere la sociedad. Lo que dicen, no hay interlocución del gobernante con la comunidad, pues ¿cómo puede haber comunicación? Entonces, para entender qué cosa es lo que quiere hacer, y la comunidad entender que no vale nada ella, ni vale la pena luchar por nada, porque no va a tener respuesta. Por ejemplo, el ejercicio que hace Crocker, que hizo 3 años largos, que repitió como relicario, que no se llevaban a cabo las audiencias. Ahora se llevan a cabo las audiencias. Ahora los representativos no son representativos. Ahora los ediles no son productivos, no son imaginativos, no quieren diferencias. ¿Qué quieren? ¿Y qué quiere la comunidad? Que ve nada más todo eso. ¿A qué horas despierta la comunidad, Helio? Yo te pregunté hace un rato, Helio Enríquez Tobar, en tu tiempo aquí, ¿has encontrado una autoridad que digas, esta sí, está haciendo bien su trabajo? Me dijiste no. No, que yo recuerde, no, mira, ayer cumplí 38 años de estar en San Cristóbal, llegué a los 38 años, y creo que no, como que las expectativas siempre del ciudadano, de la población, son mayores a las que nos ofrecen los gobernantes en general, desde el gobernador, el presidente, todos, en cuestión de servicios, en todo lo que necesita una población, siempre va a estar por abajo de lo que se requiere. No, yo no recuerdo que haya habido una administración que uno diga, es leal, con esta nos quedamos, con esta podemos seguir. Creo que no. Definitivamente. Definitivamente no. ¿Y Pepe? Pues yo creo que por un lado es bueno que eso acontezca, ¿verdad? Porque imagínate que llegáramos a estar, si de por sí así no nos movemos, ahora si estuviéramos complacidos con lo que pasa, sería grave, ¿no? La otra vez hablaba una persona cuando estuvo por acá la presidenta municipal y decía, bueno, tienes que hacer esto es lo que dice Helio, ¿no? Le pidió las perlas de la Virgen, un segundo piso en calles y bueno, se fue de... Las personas piensan, y no tienen por qué pensar de otra forma, no tienen precisamente tener la obligación de conocer qué son las políticas públicas y los presupuestos y todo esto, ¿no? Depende de la voluntad del gobernante en turno. Y realmente no, el margen es mínimo. Los ingresos propios dentro del presupuesto de San Cristóbal van por ahí del 8 o 10%. Como bien refería Arturo, casi todo viene de la federación. Tenemos el filtro del gobierno del estado que a veces nos hace manita de puerco para tratar de manejarlo ellos y a veces no desemboca precisamente en lo que quiere la comunidad. Hay un nuevo concepto ahorita que está manejando, no sé qué tan nuevo sea, que es el presupuesto participativo, donde la sociedad dice en qué se debe canalizar ese presupuesto, ¿no? Ya hay, por ejemplo, ciudades que tienen un IMPLAN,
que este presupuesto participativo es estudiado en una instancia que la planifica y la lleva. Países nórdicos están planeando a 50 años a futuro, ¿no? Nosotros no podemos arreglar lo que tenemos años atrás. Y esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Cómo lo lograron hacer estas sociedades? Creo que sí, el esfuerzo tiene que ser colectivo. Pero en todas esas sociedades también sobresale de repente una figura que jala a la misma sociedad. No que la sociedad vaya empujando, sino que aparece también una figura que jala a la sociedad. O sea, como que de repente... Tú hablas de liderazgos. Sí, en algún momento se conjuga esto, una sociedad exigente que pide más y que son aspiraciones, digo, porque no están pidiendo tampoco lujos, ¿no? Están pidiendo, por ejemplo, en la ciudad tener agua limpia, que se pueda beber, que sea de calidad potable. y suficiente. Sí, lo que llamamos servicios públicos municipales. El municipio, sin embargo, en esta ¿Qué misma... servicio público municipal ves que haya mejorado? Bueno, realmente los servicios van de mal en peor por lo que planteaba Arturo, que tenemos un crecimiento desbordado que no es desarrollo. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. El desarrollo es el crecimiento ordenado, planificado, en donde no se está, por ejemplo, en cuestión de materiales, que es lo que planteabas. Sí, pero la gente está construyendo lo que quiere, como quiere. En el mismo centro de la ciudad ya nadie respeta nada. Ya vemos hay terrazas con todo tipo de sombrillas, calefactores. El INA es un hazmerreír, ya no hay regulación de nada. Por otro lado, hablando de turismo, viene la gente y ve láminas, por la capacidad para poder arreglar las iglesias. La catedral. No, es que llegas al centro, Sí. ves, por ejemplo, las lámparas del Parque Central, y dan risa, porque parece que estuvieran borrachas, ¿no? Así Son- como de lado, Son fundidas. unos marticuiles, Sí, decían antes. unos prenden, otros Sí, no. sí, sí. Volteas Y a esa ver iluminación ya láminas. es viejísima. Ya hay que No cambiar sé. toda esa iluminación porque el parque pasa si está oscuro. Fue en el trienio del 2006 de Sergio Lobato que pusieron una iluminación muy bonita que se empezó a usar la iluminación Ajá. del piso, Sí, donde sí. empezaron los edificios empezaron a ver bien. Pero pasa lo mismo que en el CEDEM. Yo llegué al CEDEM y digo, me sentí noruego por un ratito, qué bonito está. No hay presupuesto para mantenerlo. La autoridad municipal no hay... Ya la trotapista quedó hecha Sí, trizas. digo, es que tenemos que aprender a planear. Tenemos las autoridades municipales, si ya recibes una obra, bueno, le vas a destinar un dinero de tu presupuesto anual. Es como cuando te compras el coche, ¿no? Sí. Ya sabes que va a tener pues su servicio, que va a estar utilizando combustible. Claro. No está ocurriendo. Entonces, digamos, en el plano de los organismos intermedios, que es nuestra sociedad civil organizada, la sociedad organizada, hace rato se hablaba de Cámara de Comercio. Cámara de Comercio tiene mucho tiempo que desapareció de San Cristóbal para fines prácticos. Por ejemplo, si analizáramos hoy, tenemos ahí un grupo de personas que vienen de Guanajuato y que están expendiendo ahí sus productos. Eso es competencia desleal, autorizada por el municipio. Si yo pago renta, estamos sufriendo esta crisis económica que está bastante difícil, la mayoría nos andamos quejando. Y hay que pagar empleados, hay que pagar seguro social, todo lo que representa tener un pequeño negocio en San Cristóbal. Y de repente viene alguien que se viene a llevar todo, no paga renta, o sea, lo que le pagaron a la presidencia municipal habría que ver el recibo si ingresó o no ingresó. Eso es una pérdida de razón de ser de la misma Cámara de Comercio. ¿Por qué yo me voy a ir a afiliar con ellos si ni siquiera esto pueden defender, no? Dejó de ser importante. Hubo un tiempo, hace 20 años a mí me tocó participar del lado de la Canirac, donde todavía se nos tomaba en cuenta. Hasta para el agua potable, en el consejo participaba, por ejemplo, la Canirac, la Canaco, para aportar en este consejo, ¿no? Pasaban cosas igual que hoy, medias indecibles, pero de todas formas eran tomados en cuenta. Ahorita creo que el único grupo organizado y que es muy reducido y muy selecto es el de los hoteleros, que todavía se les Hay una escucha algo. agrupación de empresarios. Sí, hay un de jóvenes empresarios, pero que todavía no logran conectar palo con bola, ¿no? Ya es una nueva generación de empresarios
que curiosamente se fueron por otra vía, ¿no? A crear un grupo aparte y no siguieron por el camino de lo institucional, digamos. De la Canaco. De la Canaco, porque la Canaco aparte te permite, que eso es importante, que ese grupo de empresarios no lo tiene representatividad en el ámbito estatal y nacional. Sí. Hay veces, por ejemplo, que un empresario de la Canaco quiere quejarse de algo del gobierno y el gobierno de inmediato le manda una auditoría, no es sencillo. Para eso te sirven los superiores, por ejemplo, el del Estado puede pelearse con cuestiones o tomar cuestiones de tipo municipal y el nacional con tipo estatal. Es arriesgado protestar aquí en Chiapas y creo que en todo México, de inmediato te llegan las auditorías. También. Por eso tienes ámbitos dentro de esta estructura, como lo tiene la Canaco, que desde un ámbito estatal pueden confrontarse de alguna forma con el municipal. Desde el ámbito nacional de la Canaco pueden enfrentarse en el ámbito estatal. Entonces, lo que requerimos es no perder la confianza en nosotros mismos. El contrapeso, creo que ahí está el secreto, en la sociedad civil. Correcto. Don Arturo, antes la Canaco, yo recuerdo todavía un famoso empresario de ferretería aquí en San Cristóbal, de una conocida familia san cristobalense, decía, bueno, es importante que, porque siempre estaban los comerciantes en la presidencia municipal, ya sea como titulares o como regidores. Hubo un tiempo y luego se fueron perdiendo hasta hoy. Pues es que perdieron presencia. Pero decía el señor que suba uno de nosotros y uno de ellos. Refiriéndose al pueblo, dice, uno de nosotros quiere decir uno de los inversionistas, comerciantes, lo que sea, y uno de ellos. Es sano, decía él, pero ya se les perdió, ya perdieron la brújula. Bueno, porque ya no representan electoralmente algo que sea, bueno, vinculado a una cuestión evidentemente social, ¿no? Que ellos se hayan dividido por dividir sus intereses. Al final no, están unidos. ¿Qué se busca? Utilidad. Pero en este caso, ¿para qué sirven los diputados, los regidores de oposición? ¿Para qué sirven los partidos políticos? La Cámara de Comercio, si lo quieres equiparar a un partido político, es un partido político. Es decir, intereses muy definidos. Claro, ¿no? tienen intereses definidos. Aquí lo que hace falta es representatividad y respetar a la representatividad. Te dicen, bueno, yo quiero hacer oposición y te satanizan, ¿verdad? No, pues huele a azufre, ¿no? Fuera de aquí, ¿no? Es cierto, fíjense que parte de lo que estamos platicando es un cambio que se tiene que dar y se está gestando en todos los días estos de declaraciones y de composiciones y recomposiciones. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana ya no es la misma de 1940. El PRI representó 3 partidos, no era uno. Era el campesino, era el obrero, era el popular. Es decir, componía la sociedad. Actualmente no, ahora se ha disuelto, pero ¿por qué? Por cultura. Ahora, esa cultura, esa educación, ese medio de trabajo necesariamente lo tiene que recuperar y convertir al Estado ¿en qué? En proveedor de las mejores condiciones para que se desarrolle toda la sociedad, toda, no una parte, toda. No que se le subsidie, que se desarrolle para estar en condiciones de competencia. Nuestro pueblo, San Cristóbal de las Casas Chiapas, que tiene tantos poetas, marimbistas, etcétera, etcétera, tiene capacidades y posibilidades. Solamente una referencia histórica que creo yo que qué bueno que ya se olvidaron de ella, porque a veces es hasta molesta. Es la cuna de la cultura. Ajá. ¿Y por qué no se piensa que San Cristóbal realmente es un centro cultural de tal importancia que hay que revalorarlo? Pero ¿quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer la autoridad, lo tienen que hacer los propios insertos en el medio, estudiantes, las autoridades escolares. ¿Cuántas representatividades
de instituciones culturales tiene San Cristóbal? Pues, no sé, 40, 50, de primer rango. ¿Cuánto aporta en estas cosas? ¿Quién debe dar el primer paso? Vamos a ir a ellas van a venir a nosotros. Vamos a coincidir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En dónde? Bueno, todo eso es parte de una multiplicación de vínculos en donde están las cámaras de comercio, las asociaciones de buena voluntad, las mafias negras, blancas, todas de una u otra manera, de una u otra manera, tienen que ver con un desarrollo que les afecta, que les beneficia o definitivamente les hace correr un riesgo. ¿Quién puede decir en este momento que trabajadores libres tengan el mercado necesario en la venta de sus servicios para sobrevivir con dignidad? ¿Quién lo puede decir? Sí. Bueno, es una de las partes que se tiene que buscar. ¿Cómo? Honestidad. Si no construyes honestidad, ¿cómo la vas a construir? Y mi pregunta es, ¿cómo la construyes? Corrigiéndola, no tutelándola más. Si la tutelas, se convierte en una corrupción interminable. Tiene necesariamente que haber sanciones. ¿Qué es lo que no hay? Pues Desde por eso. federal no hay. Y tú dices, bueno, y la autoridad tiene una dualidad. Es civil, sí, pero manda. Ah, pero es que no puede mandar, entonces no estés. Sí. Elio, finalmente, en el asunto del periodismo, estrictamente hablando, ¿notas cambios en este momento? Hay apertura, hay democracia, hay... No, no veo. Hablo por mí, yo sí siento apertura, yo escribo lo que quiero, no he tenido problemas, generalmente lo hago así. En la época de Sabines había un convenio en La Jornada, y ahí sí, creo que fue el gobierno más restrictivo, el de Sabines. Así en La Jornada Tenía un convenio, claro. El jefe de prensa hablaba y decía, esta nota no la publiquen, y así era, no nos publicaban, porque había un convenio muy fuerte, de mucho dinero. Imagínate en Entonces, La Jornada. así era, así funcionaba. Ajá. Había mucha presión. Con Manuel Velasco no hubo esa presión, tenía un convenio, pero no era la presión. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves que todos los días, hasta hace algunos años, creo que ahora vuelven, aparecía la nota principal del gobierno en primera plana y hasta las principales? Claro, pues, los convenios son muy jugosos, pues. Lo que quiere Claro, decir los que el que periódicos. paga manda. Claro, el reportero manda su información, y si hay un convenio y esa nota afecta al gobernante que paga, simplemente no se publica. Así funciona. Ajá. Lo grave del asunto es que ahorita Sí, claro. quitaron la mitad del presupuesto federal para comunicación. Sí. Claro que mucho de eso se iba también para pagar columnistas, o sea, no para lo que debe ser el gobierno en sus tres niveles. Debe tener espacios para publicar, para comunicar lo que tenga que Sí. publicar, y debe de pagarlo, pues, es pagado. En periódico, No, radio, claro. televisión, en Pero lo no que comprar sea. conciencias, que es lo que Ah, hacen, ¿no? Lo que hacen es comprar conciencias. Decir, bueno, yo te doy esta cantidad, pero Claro. no me levantas la voz ni me Claro. señalas Es eso, absolutamente claro. nada. No del pego para gobierno. que me paguen, dijo López A Portillo. López Portillo, Claro. yo, no decía él, bueno, pago No, para que me... No pago para que me peguen. Para que me Sí, claro. pegue, sí. Entonces, bajo esa lógica funciona el poder. A los medios, yo creo que a los tres niveles tiene que pagar espacios, y tienen que ser equitativos conforme a la penetración, a la influencia que tenga cada medio. Y eso generalmente no se hace tampoco. Porque se concentraba en Televisa y Televisión Azteca. Claro. Sí, sí, Y no se las daba... televisoras. Y se satanizaba, por ejemplo, a Proceso. Ujú. A este no le doy porque me critica. Sí, claro, así es. Es la que, lógica. a ver, eso es interesante, Elio. Lo que tú dices es pagar por espacios. Claro. No así pagas tendría que por ser. conciencia. Claro. Estás pagando un espacio para que publiquen tu información. Así es. Es que hay quienes lo entienden así. Yo recuerdo hace poquito, el presidente municipal, y decía el jefe por ahí, es que por eso no nos pagan. Por eso no nos pagan. No vienen a pagar lo que nos deben. Porque critican. Porque los estás, entre comillas, jodiendo todos los días, dice. Por eso no vienen a pagar.
¿Eso crees que es sano para un país, un estado? Tendría que haber más libertad y creo que López Obrador, cuando menos en el discurso, lo está planteando. No hay censura, que se publique lo que se quiera y no se va a condicionar la Pero él publicidad. tiene su derecho de réplica. Claro, está en su derecho, él puede decir, y ahí me parece que está bien. Siempre y Eso cuando está no te bien. vuelvas fifí Eso- ni conservador, ¿eh? Claro, eso está bien. El presidente pues tiene sus medios, sus mecanismos para decir lo que quiera y contradecir si no le gustó, Sí. pero que no haya una censura que te diga no publiques, que no te amenacen pues por publicar. Yo en este momento sí siento que hay libertad en ese sentido. Creo que en los últimos años no ha sido el gobierno el enemigo de la libertad de expresión, ha sido más la delincuencia organizada, los grupos de poder, El narcotráfico. el narcotráfico. Muchas muertes de periodistas están relacionadas con el narcotráfico, no tanto con el gobierno, aunque a veces puede ir ligado. La Narcogobierno, línea es muy fina a claro, veces, ¿no? claro, puede ser narcogobierno, el gobierno usa el narcotráfico para matar, no lo sabemos. Esto de quitar notas, ¿no se daba con Cuarto Poder? También, claro, en todos ¿Sí? los periódicos pasa, claro. Si, yo ya sé qué nota no debo de mandar porque no se va a publicar, ¿no? Ah, sé. bueno, ya entiendes, sí, No, sí, no, uno va aprendiendo, pues, ya sabes, si una nota es fuerte y hay un convenio de publicidad con el medio, simplemente no va a pasar. Pero este tienes que convenio matizar, tienes que matizar. ¿Es sano para la apertura Por informativa? supuesto que no, es sano de la, Ah, para la finanza no, del, bueno, sí. del dueño del medio, que son generalmente empresarios, ¿no? Salvo algunas excepciones como La Jornada, que es un periódico hecho por periodistas, muchos, Universal, Reforma, son empresas privadas y como tal así cobran, ¿no? Sí, los presidentes municipales piensan que cuando pagan su publicidad en un medio, tienen derecho a que no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Claro. Están pagando por tiempo y por espacio en el periódico. Pero eso no se entiende, Elio. Pues no, es que no debería ser así, digo, la crítica tiene que estar ahí, es más, a ellos les debe de servir esa crítica. Es una crítica, si es constructiva, tiene que servirles para definir, creo yo que así tiene que ser. O sea, no tienes por qué callarte cosas que tienen que ser criticables. Sí, Si pero es un está viendo la funcionario gente. público, pues está expuesto a que se le critique lo que hace. Exactamente. Claro. Muy bien, Elio, te agradezco mucho que hayas venido. Muy Al amable. contrario, al contrario. Gracias. Don Arturo Morales, muchas gracias. No, ¿de qué? Al Muy contrario. gentil. Pepe Crocker. Gracias, muy amable, Hugo. muy Gracias al gentil. auditorio. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí. Continuamos con el resto del programa.